Todos ustedes bienvenidos a este día tan importante, 12 de octubre del año 2020. El Instituto de Arte y Cultura de Celaya les da la más cordial bienvenida. Arrancaremos esta importante fiesta de fundación con eventos que el día de hoy, pues son de importante trascendencia. Arrancamos con diálogos de fundación. Les voy a presentar a las personas que participarán en esta importante mesa. Está con nosotros Verónica Solís, promotora cultural. Está también con nosotros Antonio Lavín, quien es coordinador de la Casa del Diezmo. Rafael Soldara, del Museo de Celaya, de la Historia Regional, y nos acompaña también el cronista del municipio de Celaya, Fernando Amate. Estaremos cediendo el uso de la voz durante los próximos minutos para que conozcan sobre el debate y las ideas que siempre se han generado alrededor de la fundación de nuestro municipio de Celaya. Gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de la página de Facebook del Instituto de Arte y Cultura de Celaya. Cedemos en primera instancia el uso de la voz a las damas. Verónica Solís, promotora cultural. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me complace estar aquí con ustedes, con toda la ciudadanía, todos los que nos están viendo. Es un placer para mí. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Verónica, gracias, Linet, por estar aquí presentes, y gracias a ustedes, los invitados de honor, porque, Celaya está de fiesta, y es una fiesta para ustedes, para nosotros, y para todos quienes habitamos esta noble y leal ciudad. Y para dar inicio, precisamente, qué mejor que abordar a manera de preámbulo el tema de la Fundación de Celaya, un tema siempre controvertido, un tema que ya se ha escrito mucho, pero que en esta ocasión, qué mejor que celebrando los 450 años, vamos a comentar aquí en esta mesa. Es por eso que nos acompañan personalidades, como ya lo escucharon, el cronista de la ciudad, Fernando Amate, con quien comenzaremos a platicar, licenciado, sobre qué había en este lugar, qué había en este espacio antes de la llegada de los españoles, para ir entrando en contexto histórico. Bien, lo dijiste muy bien, hay que contextualizar todos los hechos históricos, merecen ser eso, contextualizados. Obviamente esto no era un llano, obviamente esto no era un páramo inhóspito, muy por el contrario. Desde el punto de vista orográfico y geográfico, pues era una tierra pródiga, como la sigue siendo hasta nuestros días. Los relatos añejos nos narran que en Celaya pues había acuosidades, había aguajes, había vasos hídricos, y el agua, el elemento vital, nos hace que existiera una muy buena agricultura. Existían pues grupos étnicos, grupos originarios de esta parte del mundo, de América, y que estaban agrupados los agrupamos con diferentes nombres. El genérico es chichimecas, pero realmente corresponden a diferentes etnias. Y ellos tenían un traslado, eran nómadas o seminómadas. Entonces había presencia indígena en Celaya, sí, antes del siglo XVI, obviamente sí, en parte debido a las condiciones climatológicas existentes que hacían propicia la vida humana. Recordemos que la humanidad siempre ha ido, históricamente la civilización de la humanidad ha ido de la mano de la presencia del agua. A las orillas del río, a las orillas de los ríos, aquí estaba el río San Miguel, después conocido como Río de la Laja. Entonces definitivamente había presencia, y presencia importante. Una presencia importante que también es parte de nuestra identidad, el conocer precisamente la parte prehispánica. Licenciado Rafael Soldara, como director del museo, ahondando más en este tema que nos ilustra el licenciado Amate, sobre las culturas precolombinas que aquí podíamos encontrar, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Toño, pues de antemano muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos están viendo. Pues mira, podemos mencionar que los asentamientos prehispánicos anteceden de manera muy notable a estos acontecimientos históricos alusivos a la fundación de Celaya y a este proceso de reconocimiento del territorio. Sin embargo, tenemos asentamientos en diferentes puntos muy importantes de la zona. Uno de ellos, pues Santa María del Refugio, en donde encontramos a 7 kilómetros al sur de lo que ahora es la ciudad de Celaya, pues incluso estructuras arquitectónicas que el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde la década de 1970 se ha dado la tarea de investigar, de documentar. Hay objetos en la Ceramoteca del INE en la Ciudad de México, y que nos permite, pues también conocer un poco más cerca de estos grupos prehispánicos que llegaron a asentarse en las aproximaciones o en los alrededores
en las zonas altas sobre todo de lo que sería Celaya. Y pues ineludiblemente tenemos que hacer alusión a los grupos alusivos a Chupícuaro, ¿verdad? Que tuvieron su punto de mayor florecimiento cultural en lo que ahora es el municipio de Acámbaro, y que tuvieron pues como rasgo en particular esta tradición alfarera tan importante. Y fíjate que algo que mencionaba Fernando es algo bien importante. En algún momento también se hablaba, en una etapa muy incipiente de la exploración del territorio, de los intentos por trazar caminos y reforzar su seguridad. Entonces hablamos también de un fuerte o de un fortín que de una manera muy incipiente debió existir, antecediendo precisamente a la fundación de Celaya, y que nos habla de esa incursión de los primeros españoles por el territorio, ¿verdad? Algo que me parece también bien importante es reconocer este sentido de apropiación del territorio y del aprovechamiento de los recursos naturales. Ya nos comentaba hace un momento el licenciado Amates sobre la importancia de los ríos, el río que pues aquí fue fundamental para el desarrollo de estas culturas, pero ¿qué vestigios nos dejan como prueba, como testimonio de su presencia en esta zona? Bueno, mira, hay algo que también es muy importante. Digamos que los pobladores que se asentaron en el pueblo de Apaseo incursionaron por este territorio y sí, efectivamente identificaron, ¿verdad?, esta especie de cuneta que hace el río Laja. Lo cruzaron y se encontraron con un territorio completamente diferente a lo que ahora nosotros conocemos, porque había muchas aguas superficiales que todavía se conservaron hasta mediados del siglo XIX, por ahí de 1869, ¿verdad? Los planos todavía nos permiten reconocer, por ejemplo, esta concentración, este gran espejo de agua que existía en lo que ahora nosotros identificamos como la Alameda Hidalgo y la estación del ferrocarril. Era un territorio enorme, y estos ojos de agua, bueno, pues generaban cuando menos unos 3 o 4 brazos que irrigaban a la mancha urbana, digamos, que se habrá de encontrar en una etapa muy incipiente durante el periodo novohispano. Entonces, bueno, pues de antemano encontramos una infraestructura hidráulica que desde la época virreinal se comienza a procurar una cantidad de puentes muy importante, que después, bueno, habrá de sustituirse los materiales perecederos por la piedra, ¿verdad? Tenemos por excelencia el puente sobre el río Laja, ¿verdad?, construido por ahí de 1809, si no mal recuerdo, que se inaugura, y que nos habla precisamente de la importancia que tenían estos caminos y que necesitaban, bueno, pues de una infraestructura correcta, obra que permitiera su tránsito seguro en cualquier momento, y no el uso, por ejemplo, de vados, ¿verdad?, que era necesario esperar a que pasara la temporada de lluvia o que bajara el nivel del agua para poder cruzar estos ríos. Cosa que sería ahorita difícil imaginar con la ciudad como es actualmente. Visualizarla en aquellos años nos resulta un tanto hasta lleno de fantasía o de ficción, pero así era Celaya antes. Y Verónica, tú como promotora cultural, como alguien que también es licenciada en turismo, sabes de lo importante que es la identidad para un pueblo y cómo esta identidad está íntimamente relacionada con nuestras raíces, en este caso nuestras raíces otomís, como decía el licenciado Amate, chichimecas a manera general, pero yo sé que tú conoces mucho de este pasado precolombino que nos hereda. Sí, para mí es apasionante, de verdad. Yo creo que no se puede entender el presente sin revisar el pasado. Y el pasado de nuestro municipio y de todos los lugares que rodean el Bajío propiamente. Pues imagínate que hubo asentamientos desde el preclásico, el clásico y el posclásico. Estamos hablando del 300 antes de Cristo, la presencia chupícuara, hasta el 350 después de Cristo. Posteriormente nos vamos a todo este periodo de desarrollo de toda esta zona, con estos pueblos que se empezaron a conformar, y posteriormente también tenemos presencia chupícuara, tenemos presencia tolteca, ¿sí?, en el 900 después de Cristo, hasta el clásico de 1300, aproximadamente 1350 después de Cristo. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros como ciudadanos celayenses sepamos y estemos muy conscientes de que
los chichimecas, otomís y todos estos pueblos que habitaron tuvieron una influencia durante todo el periodo mesoamericano. Y aparte, Guanajuato, una frontera entre Aridoamérica y Mesoamérica. Esta era una zona comercial, siempre había sido una zona de intercambio. Por ejemplo, vendían obsidiana, la obsidiana venía de estos lugares volcánicos y además se utilizaba para la producción de armas y de herramientas. Todo lo que vemos ahorita de cerámica, por ejemplo, hay minas de caolina aquí en Rincón de Centeno. ¿De qué manera todos esos elementos intervienen en nuestra identidad? De mucho, porque en ese sentido nosotros debemos de retomar estos valores históricos para valorar qué es lo que somos. Y esta frontera de defensa se repite una vez que, bueno, comienza todo el mandato de fundación, porque estos pueblos chichimecas, y como dice muy bien Fernando Amate, entre ellos chichimecas, guamares y todos los que hay aquí, guachichiles, etcétera, eran pues estos grupos que estaban como muy pendientes de toda esta zona comercial y asaltaban los caminos. Ciertamente había muchos lugares que sí tenían que estar como muy pendientes de estas defensas, y somos una zona comercial de verdad ya de por sí desde hace muchos años. Desde hace muchos años y hasta la fecha. Ahorita vamos a platicar también de cómo esta parte de la historia también tiene que ver con la cuestión de nuestro sistema como ciudad. Podríamos hablar entonces, ahorita lo que nos platica Verónica, de un mestizaje antes de la llegada de los españoles, es decir, entre distintas tribus. Nos hablas de guachichiles, nos hablas de otomís, chichimecas. ¿Podríamos hablar de un mestizaje entre ellos antes de la llegada de los españoles? Fíjate que es muy interesante lo que acabas de decir, porque relacionamos siempre mestizaje entre el mundo europeo y el mundo americano. Sí, habría otro tipo de mezclas, obviamente. Protomestizaje. Sí, un primer mestizaje. Pero además aquí hay otro concepto muy interesante. Hablamos de fundación. Se funda donde no existe, pero aquí existía. Tal vez es un concepto eurocentrista el que decir, bueno, llegan los españoles y fundan una población. La población ya estaba, ¿sí? Que fuera seminómada o nómada no quiere decir que no tuviera valores, que no tuviera identidad, que no tuviera usos, que no tuviera costumbres, que no tuviera una teología, etc. Obviamente desconozco a profundidad si existían sistemas que permitían la no mezcla entre estos grupos, pero pues habría que tomar en cuenta un fenómeno que es universal. La esclavitud, por ejemplo, tomar esclavos de un grupo a otro grupo, y normalmente tiene que ver, sí, con el papel de la mujer como la que va a promover el que la especie continúe. Entonces este protomestizaje o el mestizaje, ya más propiamente hablando, pues también son conceptos que a veces nos cuesta un poquito de trabajo entender si no los visualizamos bajo la óptica eurocentrista. Esto que nos mencionas es muy cierto. Antes de la llegada de los españoles ya había algo, por eso queremos empezar con esa parte, porque si bien entonces podemos encontrar que la fundación más antigua pues se ha perdido en la historia, sin embargo, yéndonos a la fundación que conocemos, la que nos da cita hoy un 12 de octubre, ¿qué es lo que propicia que se funde una villa de españoles en esta zona ya ocupada por, como ya vimos, otomís, ñañús, guachichiles, chichimecas? ¿Qué hace que se funde la villa en este lugar? ¿Qué motiva a la corona a tener aquí una villa con españoles? Hay varios elementos. Ya se ha hablado aquí de una población fortín, un núcleo poblacional defensivo. Se habla también, y ya se ha hablado también en esta mesa, acerca del cruce de caminos tan importante que históricamente ha tenido Celaya por su ubicación geográfica. Llega los caminos que llevan hacia las minas, específicamente Santa Fe de Guanajuato o Zacatecas, las minas que producen plata. Y entonces aquí también pues hay ataques de defensa, de autodefensa de los chichimecas, hay asaltos, y esta es una de las motivaciones. Otra de las motivaciones es, bueno, lo propicio de la tierra, ¿sí?
los españoles asentados en el mezquital de Apaseo ven hacia el poniente una tierra pródiga. Y entonces ese es otro elemento. A ese elemento habrá que sumarle pues que existe ya una estructura jurídica a través de alcaldes, a través de regidores, que son propicios para poderse establecer en esto. Digamos, es el preámbulo, son las condiciones socioeconómicas, socioculturales, sociopolíticas que van a generar el que resulte atractivo fundar una villa en lo que actualmente es Celaya. Y bueno, antes de que se funde la villa, yo lo recuerdo porque lo llegué a platicar con mi abuela, se había hecho ahí en el antiguo Natey una especie de guarnición con los sacerdotes agustinos y se había dado forma a la Asunción, si no me equivoco, Rafa, si me equivoco, corrígeme, tú eres el historiador. No, hombre, claro que sí, estás en lo correcto. Bueno, pues de antemano, este esfuerzo de exploración del territorio propicia que se den congregaciones de indígenas que se encuentran pues prácticamente diseminados por el territorio. Es una de las primeras acciones que hacen los españoles, que ya se estaban asentando en Apaseo y que estaban, ¿verdad?, deambulando en el territorio. Entonces, bueno, pues algo que parece muy importante es que una de las etnias más predominantes y que será la que de manera constante permanecerá, incluso es el tipo étnico que encontramos en los padrones durante el periodo nuevo hispano, son los indígenas otomíes, ¿verdad? Y que a mí me gustaría resaltar porque es un grupo que tiene un arraigo muy importante en la historia antigua de México y que son precisamente los constructores, ¿verdad?, de los grandes conjuntos arquitectónicos que se habrán de desarrollar posteriormente. Pues sí, efectivamente, los agustinos, a través de una misión, los frailes agustinos son quienes participan en estos esfuerzos muy incipientes de evangelización, de adoctrinamiento y de asistencia, digamos, espiritual en esta capilla, que seguramente debió ser de material perecedero y antecedente al templo que ahora conocemos. Por supuesto que con el paso del tiempo, esta pequeña congregación, que no llega a ser un pueblo en una etapa muy incipiente, después sí lo es, ¿verdad? Incluso aparece en los mapas como el pueblito, ¿verdad?, de la Asunción, en donde se venera al Señor del Zapote, al Cristo de la Clemencia, y bueno, pues es un lugar prioritario que permanece incluso hasta el siglo XVII. Y algo que también resulta interesante es que se incorpora a prácticamente la articulación de los barrios que se origina desde una etapa muy temprana también después de la fundación de Celaya, para seguir concentrando a la población indígena. Población que no solamente estaba diseminada en el territorio, sino que también respondía a un acarreo de los mismos indígenas, de los mismos españoles, perdón. Este acarreo, ¿cuál fue el motivo de estarlos acarreando, como mencionas? Bueno, literalmente evangelizar o tener mano de obra. Literalmente poblar los barrios en torno a la mancha urbana que se habría de establecer propiamente de españoles y que habrán de venir del altiplano central y que habrán de estar diseminados también en el territorio. Algo que también es importante mencionar es que, pues digamos, los barrios tradicionales que ahora conocemos, que son 9, pues en un origen eran más, ¿verdad? Se van, digamos, compactando, se van consolidando y se va desarrollando una tarea asistencial. Digamos que esta misión, que de una forma muy incipiente, en la que de una manera muy incipiente participan los agustinos, pues es posteriormente desplazada por la labor de los frailes franciscanos. Entonces, bueno, pues ellos se encargan de asistir a las diferentes capillas. Cada barrio, como ustedes saben, pues se caracteriza por su capilla religiosa, hay un santo devocional, hay una fiesta patronal y originalmente el caserío era muy modesto, ¿verdad? Sobre todo vamos a encontrar el asentamiento de los barrios en una zona circundante, pero más hacia el poniente de la mancha urbana, que será hacia donde históricamente crecerá la ciudad. Seguramente con fines defensivos también. Y bueno, pues vamos a tener hacia el oriente prácticamente el río Laja como un muro, digamos, de protección hacia el poblado. Bueno, pues también responde a un criterio de urbanismo propiamente de la época del siglo XVI, que será también algo muy característico de las villas españolas
que se fundan en este periodo, en la segunda parte del siglo XVI. Licenciada, nos comentabas precisamente en la intervención pasada sobre la defensa y estos ataques también que, bueno, viéndolos desde distintas perspectivas, ¿no? Para los chichimecas era defenderse de quienes transitaban por sus tierras, de quienes geográficamente pues estaban ubicados aquí, pero también desde el punto de vista de los españoles, de los conquistadores, pues eran ataques de verdad en ocasiones muy violentos que propician que sea necesario traer también españoles. Ahorita, como nos decía el licenciado Soldara, van fundando barrios, que parte importante es la evangelización, pero también traer españoles para ir apaciguando esta tierra como motivo de la fundación de Celaya. Sí, bueno, pues precisamente como esta labor de asistencialismo, pues fue como muy encaminado a apaciguar estos barrios. O sea, si prevalecía la población indígena